Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, se cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Pues mis queridos hermanos, en esta lectura un poco extensa del Evangelio del día de hoy, vemos un caso curioso. Yo en la última reflexión que hicimos, que fue el miércoles pasado, en el que Jesús hizo una curación que llevó a un proceso, no sé si se acuerdan, lo que van siguiendo las reflexiones de acá de Abba Padre. Le hablé de cómo es ese caso concreto que nos presenta la Biblia, es para enseñarnos que no siempre son casos instantáneos de curación, de sanación, sino que hay algunos que necesitan un proceso de sanación, como fue el caso de ese ciego que tuvo Jesús que orarle varias veces hasta que logró ver. Pues aquí en este caso también concreto que nos regala el Evangelio, es también para enseñarnos algo concerniente también a la sanación, a la liberación. Lo primero, el contexto. Aquí habla de los tres discípulos. Cuando habla de los 3 discípulos, ustedes saben que Jesús tenía 12 apóstoles, que eran los con los que él siempre andaba. Luego andaban 3 discípulos. Estos 3 discípulos, ustedes saben cuáles son Santiago, Pedro y Juan. Esos eran los 3 discípulos cercanos. Y luego habían otro que es el que ustedes conocen, que es Juan, que era el discípulo amado. Había esos niveles ahí de cercanía con Jesús. Cuando ellos bajan, porque estaban orando, estaban discutiendo con unos fariseos porque los discípulos no pudieron echar un espíritu que tenía un niño. Si lo vemos desde el ámbito científico, alguien hubiera dicho: no, lo que él tenía era epilepsia, era un epiléptico, ¿de acuerdo? Eso es lo que diría alguien desde la ciencia. Desde un punto de vista médico, desde la ciencia médica. Porque él se ponía rígido, no hablaba, echaba espuma, rechinaba los dientes. Y aquí hace Jesús una
frase muy dura. Le llama generación incrédula. Y dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Yo le había comentado, como así en la lectura del miércoles, como él se sorprendía de la gente, de la falta de fe. O sea, estamos hablando de personas que sabían que Jesús tenía la capacidad de obrar milagros. Eso no era para nadie noticia nueva. Tanto así que cuando vieron a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo, porque Jesús era figura pública. Jesús era una figura pública que todo el mundo conocía. Y sabían que de él salía poder. Y sabían que él hacía milagros. O sea, eso era... Entonces él le sorprendía cómo esa generación era tan dura de corazón para creer las maravillas de Dios, para entender que Dios podía obrar milagros en sus vidas. Entonces luego va el tema de con el niño. Desde que el niño ve a Jesús, o el espíritu en el niño ve a Jesús, dice que empezó a retorzarlo y cayó por tierra. O sea, si hubiese sido algo epiléptico, ¿por qué razón al ver a Jesús es que le pasa eso? Si no tuviera nada, si fuera algo meramente epiléptico, ¿por qué el ver a una persona te causaría epilepsia? De acuerdo, por algo era. Y Jesús hace lo siguiente, empieza un diálogo con los padres. Esto es una parte íntegra del ministerio de sanación o de liberación, o de acompañamiento espiritual. El entablar un diálogo con la persona o con a la familia de la persona que hay que atender. Ese diálogo en el cual se preguntan datos de lo que está pasando. Esto es una nueva enseñanza que nos da el Señor acá. Una nueva enseñanza. Y por eso cuando se reciben personas para orarle, primero se conversa con ellos. A ver cuál es la situación concreta por la que hay que orar. Cuál es la enfermedad por la que hay que orar. Cuál es la opresión, la infestación, la atadura por la cual hay que orar. No se ora a lo loco, no se ora genérico, se ora por cosas específicas y se ora por lo concreto. Para eso uno tiene necesariamente que saber de qué mal está afectada la persona. Entonces Jesús empieza a hablar, dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿Cuánto tiempo hace que el niño tiene este tema? La temporalidad. Por eso cuando te ha tocado ir a algún servidor para que ore por ti, pues te preguntará de hace cuánto te está pasando eso, de hace cuánto tú tienes enfermedad. Es normal, es parte de lo que hacía Jesús. Y entonces él la agarra y dice, le cuenta lo que hacía. Eso, él se adelantó a la otra pregunta, O sea, ¿qué le pasa? Dice que el demonio a veces hasta lo arroja al agua o al fuego para que muera. Y entonces ahí le dice algo que a Jesús también le impacta, porque le dice, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. En otro texto paralelo, yo hablaré un poquito del otro texto paralelo. Saben que hay muchos textos en los sinópticos que tienen paralelos, que son iguales, lo único que cada uno aporta una luz distinta. Jesús replicó, si puedo. ¿Cómo que si puedo? Dice otro texto. Y le dice esta gran frase que muchas veces se nos olvidan a nosotros. Todo es posible al que tiene fe. Todo es posible para el que tiene fe. Se nos olvida tanto eso. Todo es posible. No hay nada que no puedas alcanzar con la fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar. Imagínate, desesperado, ya estaba desesperado ese hombre. Como muchas veces
estamos nosotros ante una situación así, un niño que está muy enfermo, que está desahuciado, o quizá un problema de un hijo con problemas de liberación, ya la gente no podía dormir, atendiendo al niño, cuidando de que no se maltratara. Imagínense eso, pero pónganse en los pies de este padre y grita: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Él se siente impotente porque él sabe que Jesús puede sanarle. Él tiene duda, tiene muchas dudas porque quizá ha gastado dinero, quizá ha ido donde otros curanderos y nadie ha podido hacer nada. Y también duda de Jesús. Jesús, al ver que acudía mucha gente, ya Jesús en este tiempo estaba evitando los tumultos y todo eso. Él estaba ya preparándose para su hora, la hora de la muerte. Entonces él estaba cuidándose mucho, porque lo querían volver rey, proclamar rey. Él estaba cuidándose eso de que no le impidieran cumplir la obra de Dios en su vida. Él increpó al espíritu inmundo. Si no fuera un espíritu inmundo, Jesús no dijera eso, sino simplemente dijera: lo que tiene es una enfermedad. Y hubiera orado por él para que se sanara. Y Jesús ora por el espíritu. A ese espíritu le dice: espíritu inmundo, y mudo y sordo. Tiene hasta nombre ese espíritu, mudo y sordo. Yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y gritando y sacudiéndolo, salió. Y entonces los discípulos al final le preguntan a él: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. ¿Qué significa eso? Que hay algunos casos concretos que no se van a dar instantáneamente. Algunos casos que van a necesitar un proceso de liberación, de oración. Hay otro paralelo donde dice con ayuno y oración. En esta parte nada más se queda con oración en Marcos, pero también dice con ayuno y oración. Es decir, que se necesita un proceso. Y esa oración nada más la hace el que está orando. No, la tiene que hacer tanto la familia, tanto la persona que tiene el problema, como también el que está orando por eso. Todos. Ojo, cuando es un caso de posesión diabólica, entonces eso lo hace un exorcista, un padre que tiene las facultades para poder orar e increpar al demonio, hacerle el ritual por el cual entonces a veces necesita varias sesiones. A la primera quizá no logre la expulsión, sino que necesitaría varias. Es parte del proceso, del protocolo que seguirá el sacerdote hasta que logre expulsar a ese demonio de esa persona. Pero también aquí nos enseña eso, que hay algunos temas, ya puede ser hasta de salud, ya también puede ser de liberación, que se necesitará un tiempo de oración hasta que se logre conseguir la liberación y la sanidad. Pues nada, esto quería enseñarle a través de esta lectura. El que tenga oídos para oír, que oiga.